Bienvenidos, bienvenidas. Esto es ¿Y por casa cómo andamos? Un ciclo de charlas que proponemos desde el Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy Diego Castillo, soy sociólogo, docente de esta casa de estudios, investigador del Observatorio de Economía Política. Nuestra intención es invitar en este ciclo a diferentes espacios donde jóvenes investigadores tienen otra visión de la economía, de la sociedad, de la política y están pensando nuevas alternativas para la Argentina actual y futura. En el día de hoy tengo el privilegio de recibir al Instituto Argentina Grande, en este caso con dos investigadores muy reconocidos de este instituto. Hernán Herrera, el coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande, ciencista político, docente en Flaxo también, entre otras especializaciones, y una doble agente, digo yo, porque participa tanto de nuestro Observatorio de Economía Política como del Instituto Argentina Grande en calidad de investigadora, que es Violeta Carrera Pereira. Les agradezco por venir. Vamos a tener una charla divertida, vamos a charlar sobre la coyuntura actual y un poquito los desafíos a futuro, siempre tratando de dilucidar esta combinación, esta articulación entre la sociedad, la economía, la política, la cultura y sobre todo pensando nuevas propuestas. Hay una idea bastante instalada, sobre todo si se quiere decir en el campo nacional y popular, de que estamos un poquito quedados, de que no estamos pensando propuestas, de que nos quedamos en la crítica, nos quedamos en el diagnóstico de lo que pasa con esta ola de las nuevas derechas que se impuso con la figura de Milei, en este caso acá en la Argentina. Pero bueno, nosotros creemos que no, y por eso invitamos a dialogar a otros compañeros y compañeras de espacios similares al nuestro, para que cuenten sus propuestas. No sé si nos quieren contar un poquito qué hace el Instituto Argentina Grande. Sí. Bueno, de nada, gracias Diego por la invitación. Por venir. Está buena la propuesta. El Instituto Argentina Grande ya tiene un recorrido de 2 años más o menos, ¿no? Y en él lo que encontramos son distintos elementos técnicos, personas que nuclea Gabriel Catopodis, que conduce el instituto, y lo que buscamos es tener siempre propuestas, miradas de la realidad en el área puntual que estamos nosotros, miradas económicas, lo que está pasando, y tenemos distintas áreas y distintas formas de llegar a mostrar lo que hacemos. Yo estaba hablando del área de economía, pero después también hay un área de trabajo donde también está Violeta, que ahora se va a presentar, el área, y también hay un área de democracia, hay un área bueno, tenemos el área de infraestructura y planificación, que también obviamente por la experiencia que tiene las personas que están ahí, tienen mucho conocimiento en esto y está bueno también. Y entre todos vamos tratando de mostrar un poco distintos problemas que hay y distintos insumos que tenemos para mostrar la realidad y tratar de hacer un poco de fuerza, porque uno de los problemas que uno ve cuando pasan estas cosas, que nos bandeamos tanto, ¿no?, de gobiernos de un signo político a otro, que también es acompañado por élites empresarias, que es acompañado por medios hegemónicos, aunque ahora tiene un montón de problemas, ¿no? Ya vamos a hablar. Sí. Pero en general surge algo que es como una suerte de pensamiento único, que esto tiene lógicas similares a los 90. En los 90 se hablaba mucho de pensamiento único, no tanto por el menemismo, sino más bien por el neoliberalismo y toda la ola del consenso de Washington que de algún modo caía en el mundo, ¿no? En esa época. Entonces se hablaba mucho de pensamiento único. Sí. Bueno, acá no termina de pasar eso, por suerte. Hay mucha gente que se da cuenta que esto no sirve, mucha gente que está en contra, pero por otro lado, los medios y muchos divulgadores sí juegan esa lógica. Entonces es difícil entrar. Cuando uno quiere decir que no está funcionando, que cae el empleo de calidad, que cae todo el empleo en general, que cae el salario, que cae la industria, que cierran empresas, que en todo el país se desarman cadenas de producción, en todo el país hay problemas de calidad de vida de las familias, sí. Muchas te dicen, no, que estás mintiendo, no, que no es así, no, porque el dato, y sacan un dato de algún lado y vienen con el dato estadístico, la pobreza es el gran punto de discusión también, ¿no? Pero claramente el cambio de régimen entre más inflacionario y menos inflacionario generó una lógica
que hace que sea muy difícil a veces entrar en grandes partes del país, en grandes sectores sociales, en muchos actores que están mirando esto, a lo mejor con una mirada que viene de no coincidir con lo que quería el peronismo para el país, y entonces creen en esto de algún modo. Pero los datos no acompañan esto, no acompañan de ningún modo, y un poco eso es lo que venimos a charlar, me parece, ¿no? Claro. Pero un poco por qué no están acá. Hay una tensión permanente. Nosotros siempre, sobre todo en las distintas charlas que tenemos en el observatorio, la diplomatura que llevamos adelante y demás, siempre tratamos de marcar esta diferencia entre publicar un número, que está lleno de números publicados, y cuando un número se torna público, ¿no? Cuando ese número entra en la categoría de discusión pública, cuando es interpretado, subjetivado, relatado, sí. Digo, y si hay algo que exponenció esta actual gestión de gobierno es la discusión pública por un conjunto de números o indicadores, si querés, que siempre estuvieron en la discusión, pero que antes tenían un cierto piso de consenso, ¿no? La inflación, la pobreza, cuánto cubre una AUH en la canasta básica total, cuánto se tiene que subsidiar o no a personas con discapacidad, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. El presupuesto, la discusión por el presupuesto, digamos, fue bastante ejemplificadora en ese sentido. Les consulto entonces, con este pequeño primera introducción que hicieron, si tuvieran que definir qué es esto, o sea, qué es esto, qué es el gobierno de Milei, o sea, qué es lo que viene a hacer, qué es, cómo lo definirían. Digo, vos, Pablo Hernán, diste algunos trazos de 90s neoliberalismo, pero si tenés que profundizar, qué actores hay detrás, digamos, cuáles son las principales dimensiones que tenemos que mirar para poder identificar o caracterizar a esto. Está bien, yo creo que lo primero que hacemos es entender que el gobierno de Milei tiene una mirada muy negativa del Estado. Pone el rol del Estado en otro lugar del que ponemos nosotros. Nosotros creemos que el Estado tiene mucho para dar, puede ser inteligente, tiene que ser justamente el eje de una planificación o una programación de país donde se logren cosas. Yo siempre digo algo en los cursos que tengo la suerte de dar, que es: nosotros no somos un país desarrollado, nosotros necesitamos desarrollarnos, necesitamos ser distintos. Entonces, para poder desarrollarnos y ser distintos, sí o sí necesitas política. No vas a cambiar sin política. Si vos no tenés política, hay una inercia. Le das el poder a sectores fuertes del mercado. No vas a tener el poder del lado de la política porque se lo entregás. Entonces vos necesitas hacer política y tener un Estado fuerte para poder cambiar. Si vos no cambias, no vas a ser un país mejor. Y la pregunta es, ¿puede la Argentina ser un país mejor? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, primera cosa, tenés un gobierno que descree el Estado. Un gobierno que además tiene con qué pararse para justificar ese descreimiento, ¿no? Porque venís de un régimen inflacionario muy fuerte, sí, la frustración, un montón de problemas que tiene una explicación para mí estructural, que tiene que ver con la restricción externa, tiene que ver con los problemas en los flujos de dólares. Imagínate que vos venías de varios problemas de restricción externa ya en 2015. Agarraste por el camino de la deuda con Macri y terminaste con muchos problemas y un ajuste muy fuerte entre 2018 y 2019, cuando se determina ese veranito de la deuda a Macri. Y ahí agarra el gobierno del Frente de Todos, que arranca con una pandemia, ¿ya? Imagínate que arranca a -10, ¿no? Porque con una pandemia es difícil lograr cosas, en realidad es todo defensivo. Vas todo para abajo y ves qué haces para defenderte. Sin acceso a los mercados internacionales tampoco. No, pero olvidate, o sea, era muy complejo eso, cerrado el mercado porque venías de los cepos y venías de problemas de deuda con Macri. Y en medio de la pandemia estuvo muy complicado. O sea, y bastante bien pasamos la pandemia dentro de todo. Imagínate con un gobierno que descree el Estado a cargo de eso. Entonces, después de eso, tuviste los problemas de la guerra de Ucrania, que se monta sobre el exceso de liquidez que había dejado la pandemia para poder salvar y rescatar los mercados. Y eso fue un combo explosivo, terminó en inflaciones en el mundo. Y cuando Argentina tenía que ver cómo entraba ahí, sequía enorme. Entonces, esto es un lío bárbaro. Y tras eso, Milei destruyendo todo lo poco que quedaba. Entonces, venimos de muchos años muy complejos, donde la gente, además, las personas que tienen trabajo o que están ingresando al mercado de trabajo, sienten que viven cada vez peor, sienten que el salario, el dato lo acompaña, que el salario cae, el salario real desde 2015 para acá. No te digo sin parar, 2017 a lo mejor se mantuvo, contra 2015 un poco, pero cae, y estás hablando de 20% menos de salario real,
en los sectores de empleo formal, privado, contra 2015, mucho más en el sector público. Entonces, el combo es muy complejo. Milei tiene una mirada donde se abre de la solución de los problemas, cree que los va a resolver el privado, y el privado no va a resolver los problemas económicos y sociales, va a resolver su rentabilidad y según el sector donde está. Porque una de las cosas que hay que decir es que el privado y el sector público, el Estado y el mercado, van juntos. La evidencia empírica te muestra que cuando se agranda el Estado, se agranda el mercado, sobre todo en capitalismo. Si no fuera capitalismo, es otro debate. En el debate que estamos hoy, que es cómo arreglamos nuestro pobre capitalismo, sí. Bueno, el Estado agranda el mercado. Más Estado es más mercado. Y seguramente más mercado es más Estado, van juntos de algún modo. Entonces ahí tenés una primera cuestión. ¿Cuál es la restricción de esto que estoy diciendo? Pues hasta acá suena bueno, agrandemos el Estado y listo. Exacto. La restricción es que si vos no tenés un flujo de dólares que acompañe ese crecimiento va más a precios que a cantidades. Y entonces tenés más inflación que más producción. Y eso también es un problema. Lo tenés que ir llevando, los extremos nunca son buenos, y en la discusión de los medios, bueno, me parece que es donde tenemos que discutir mucho, porque ahí hay un montón de detalles para dar. Me parece que es bueno que por lo menos tengamos un diagnóstico sobre esto, ¿no? Sí. Que necesitas más Estado, necesitas más mercado, necesitas mejores producciones de calidad y tecnológicas para exportar, y con eso generar que un balance de pagos te acompañe ese crecimiento para poder dar mayor calidad de vida y mejores ingresos a las familias. Es un montón, pero es un modelo. Sí, estamos hablando de modelos, ¿no? Pero en esta línea, ¿ustedes creen que esta elección de Milei en este entramado que él desarrolla, como decís vos, digamos, corriendo al Estado, Dios mercado casi compuesto por nadie, digamos, porque es como no lo define él, sino define sujetos libres que intercambian, esta idea de bienes de mejor calidad al menor precio, la competencia, digamos, muchos de los argumentos que vos señalabas del neoliberalismo y demás, pero sí. En este sentido, ¿ustedes creen que esto es una decisión dogmática de él o que responde a determinados intereses de determinados actores? ¿O cuánto hay en todo caso de el Milei dogmático, ¿no? Y cuánto hay de intereses de otros actores? Porque, digo, el entramado normativo que se va desarrollando a partir de que Milei llega al gobierno, estoy pensando en voz alta, decreto 70, ¿no? Sí, sí. Ley base, RIGI, parecería no responder a una lógica de anarcocapitalismo, sino más bien responder a una lógica de determinados intereses particulares en determinados sectores de actividad que son los que él cree que impulsan el crecimiento y el desarrollo a la manera de Milei. No sé qué piensan ustedes. Digo, porque también está la discusión por las compensaciones, que es una discusión que desde el gobierno se da, ¿no? Esta idea de nosotros pusimos la guacha y la tarjeta alimentar por arriba del índice de inflación, no dimos de baja, salvo hasta ahora recientemente, los planes volver al trabajo. Sí, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿hay un dogma o responde intereses y a partir de eso ven cómo...? Abriste un montón de líneas. Exacto. Me parece. Está bueno, por eso está bueno como darle un marco a eso dentro de lo que son modelos. El modelo de Milei me parece claramente busca ser de apertura, en esa lógica de apertura. Ellos siempre hablan de la libertad económica, siempre hablan de los rankings de libertad económica del mundo, interpretándolos muy mal, por supuesto, porque tampoco tienen claro qué es lo que están leyendo en esos rankings. Y además se olvidan de otros rankings que a mí me parecen también muy interesantes, como el índice de desarrollo humano. Ustedes un montón de rankings en el mundo para decir un montón de cosas. Ellos terminan agarrándose solamente esta parte de abramos a las multinacionales, porque eso hace que haya más libertad para esas multinacionales, para esos sectores de grandes empresas globales, que en el caso argentino tienen que ver con los extractivismos y con los recursos de la tierra y del campo y de la cordillera, ahora con hidrocarburos, con minería. Hablamos todo eso porque eso va a traer inversiones. Bueno, esto es muy limitado. El mundo desarrollado no funcionó así. No es que abriendo logró que vengan esas inversiones y generen algo. Es más, como decimos nosotros en el instituto, es más parecerse a Nigeria que a Noruega, en el sentido de que estás generando enclaves. Vos podés lograr que alguna empresa de esta manera, con estas aperturas, te venga a invertir en Vaca Muerta. Sí, claro, es un negocio, y más en este momento.
tengan que invertir al norte, al Triángulo del Litio, o a buscar cobre en San Juan. Y tenés entonces un montón de posibilidades, pero siempre en sectores que son muy de nicho, y que si vos no le das las herramientas y los incentivos y las promociones y los llevas un poco, no te generan un derrame positivo, no te generan lo que sería cadenas de valor con tecnología, lo que sería desarrollo regional, mejor calidad de vida y algo difundido en todo el país. Entonces, lo que estamos viendo es que están tratando de copiar alguna cosa. Digo, el caso de China es el ejemplo último, que sigue es bastante grande en esto. Ellos no abrieron completamente, abrieron solamente una parte de los capitales, permitieron que entre y hicieron un proceso de ingeniería inversa y terminaron ganándole la carrera tecnológica de Estados Unidos. Sí. Casi que es parte de la discusión, porque según como lo mires, parte de los líos que están armando Estados Unidos en el mundo, en Venezuela, en Irán, tiene mucho que ver con esa derrota en esa carrera tecnológica, porque el jugador en ese mapa invisible es China. O sea, la guerra es también con China. Con Rusia si querés también, pero de Rusia tiene, como no es una amenaza parecida para Estados Unidos, pero China sí. Y Rusia está en el medio de eso también, ¿no? Bueno, entonces, todo eso está jugando. Milei me parece que lo interpreta mal o es dogmático. Ahí es una discusión que la podemos dejar medio a cada uno, si querés, pero de cualquier modo el resultado es negativo. Me parece que tiene un costado dogmático, un costado sí que es un poco más pragmático a veces, según de qué tema estamos hablando. En este tema me parece que es bastante dogmático, que él cree que hay que hacer esto por los intereses y por su forma de pensar. Ahí también nos perdemos porque es blando eso, pero claramente no va a dar resultados. Y va a generar efectos también, digo, estamos viendo efectos económicos, efectos productivos, efectos de desarrollo regional, pero también muchos efectos en el trabajo, ¿no? Efectos que nos van a acompañar todo este tiempo en lo que es el trabajo de la sociedad. A eso les quería preguntar. ¿Cómo están viendo, digamos? Hicimos un diagnóstico. Hay una especie de plan, todo el tiempo hablaban de plan. Ahora hace mucho que no los escucho hablar de plan. Evidentemente algo está fallando, pero digo, ¿cómo están viendo ustedes? En base a ese diagnóstico que hicieron, ¿cómo están viendo la marcha del gobierno en base a los objetivos que se propuso? ¿Qué es lo que están mirando? Bueno, me parece que un poco, como decía recién Hernán, lo laboral empieza a aparecer como uno de los problemas más grandes, si querés, o como uno de los puntos de conflictividad más grandes que se le impugnan, porque es muy claro que me parece que pasó 1 año y medio y que empieza a consolidarse y a quedar cada vez más claro quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Y el trabajador de a pie es uno de los grandes perdedores, ¿no? La caída del empleo formal, en lo que está derivando es un crecimiento de la informalidad. Quizás no se ve tanto en la tasa de desempleo, porque hoy en día está muy difundida la dinámica del autoempleo, me la rebusco, hago una changa. El trabajo de plataformas. El trabajo en plataformas. Pensando, ¿no? De vuelta, siempre lo dice Candelaria Rueda, que es coordinadora del área de trabajo, pero pensando como sociólogos o como cientistas sociales cómo se mide el desempleo, ¿no? En la Argentina es, la pregunta que hace la encuesta permanente de Bares es, ¿trabajaste por lo menos 1 hora la semana pasada? ¿Quién te va a responder que por lo menos no trabajó 1 hora remunerada la semana anterior? Es muy difícil hoy ser calificado como desempleo. Sin embargo, desde el instituto lo que vemos es, y lo ven, se ve también en todo el resto de los indicadores, como es la tasa de actividad, como es la tasa de informalidad que publica el propio INDEC, que hay un empeoramiento muy marcado del mercado laboral, donde tenés a casi la mitad de los trabajadores hoy en día trabajando en la informalidad. Nosotros en el instituto tenemos un indicador llamado de precariedad laboral que lo construimos un poco antes de que el INDEC saliera con su nueva tasa de informalidad y que tiene lo positivo es que nos permite reconstruir una serie más larga que la del INDEC, porque la del INDEC solamente, como agregaron preguntas al cuestionario, solamente se puede ver la informalidad, contemplando la informalidad no solamente en los asalariados, sino también en los cuentapropistas, que es fundamental por el crecimiento del cuentapropismo. Hoy en día hablar de informalidad solamente viendo los trabajadores en relación de dependencia que no tienen aportes es quedarse muy corto. Bueno, desde el instituto ya veníamos mirando eso con nuestro indicador de trabajo desprotegido. Lo que ves es que hay un empeoramiento muy marcado y eso como que deriva, se empieza a quedar más consolidado en todos los indicadores. Por ejemplo, la caída y el empeoramiento del mercado laboral en cantidades y en salario se ve en un montón de cosas, como puede ser la recaudación, ¿no? Sí. Todas las provincias, salvo Neuquén, están arriba de recaudación contra 2023. Sí, no sé si querés contar en 2 palabras cómo arma el indicador de trabajo desprotegido, pues es interesante ver qué variables se contemplan para ver
¿Por qué estamos diciendo que hay un problema ahí atrás? Bueno, nuestro indicador de trabajo desprotegido, como decía, trabaja sobre los propios datos del INDEC, sobre los microdatos de la encuesta permanente de hogares, y lo que busca un poco es distinguir hacia adentro del mercado laboral antes de que el INDEC publicara su tasa de informalidad que contempla trabajadores independientes, como dicen ellos, tanto como dependientes. Bueno, nosotros buscamos hacer eso mismo con las variables que ya estaban disponibles para poder tener una serie que tenga por lo menos 10 años de largo. Contemplamos variables como, bueno, por supuesto para trabajadores asalariados los consideramos como protegidos si tienen descuento jubilatorio. Sí, y en este contexto son súper protegidos. Exacto, total. Y los desprotegidos, si querés, son los trabajadores. Pero contemplamos que también puede haber cuentapropistas que sean protegidos porque o tienen capital propio, trabajan con sus propias herramientas y trabajan en establecimientos grandes, trabajan con varias personas, el tamaño del establecimiento, el capital, hace cuánto se dedican a eso, el nivel de capacitación, si son profesionales o no. Entendemos que ahí adentro, que en el cuenta, dueño de un flete, por ejemplo. El dueño de un flete que trabaja hace 5 años como Claro. flete, que es dueño de su propio auto y que trabaja con 2 personas más, es un trabajador protegido para nosotros. Digo, Ok. recortamos para quedarnos con un universo realmente muy desprotegido, que sería, por ejemplo, alguien que hace de Uber pero que alquila el auto para hacer de Uber, que cada vez es más normal, ¿no? Digo, recortando y siendo muy estrictos, si querés, o siendo poco generosos con a quienes consideramos desprotegidos o no, tratando de quedarnos con el universo más pequeño. Tenemos que hoy en día hay 6 millones de trabajadores en el sector privado, porque distinguimos a los trabajadores públicos, que es un universo también hoy en día muy Bastante golpeado desprotegido. y muy heterogéneo también. Pero quedándonos en el mundo del sector privado, tenemos a 6 millones de trabajadores desprotegidos. Y nosotros vemos... ¿Esto que es un tercio de la PEA, más o menos? ¿Un poquito menos? Un poquito, son 44% de los ocupados, así que puede ser que te quede... es un número contundente. Es un número contundente. Hoy en día el sector privado produce más trabajadores desprotegidos que protegidos. ¿Qué quiere decir que están desprotegidos? Que no tienen licencia, que se lastiman y no tienen RT, que se lastiman y no pueden trabajar, entonces se quedan sin ingresos. De hecho, es muy interesante ver, y acá me parece que tiene esa bondad el indicador del instituto que trabaja con datos que podés ver para atrás, ver lo que pasa con ellos en la pandemia. Son los primeros que se tienen que quedar en su casa. Es donde más baja. Es impresionante. Digo, es gente que no tiene un tejido de protecciones que le permite hacer frente a las vicisitudes que puede tener la vida cotidiana. Embarazarte, tener un hijo, lastimarte, tener que faltar un día para ir al médico. Todo eso para ellos representa una caída del ingreso y una pérdida del trabajo. Entonces, y vemos dos grandes cambios en nuestro indicador. Es uno, un quiebre muy grande desde la pandemia. En la pandemia es el quiebre temporal más importante donde el mundo privado empieza a producir más puestos desprotegidos que protegidos. Y después, eso se empieza a acotar en los últimos 2 años, 2022-2023, aunque tenés ahí un quiebre temporal importantísimo. Y después con Milei. Hay un crecimiento, ahí se vuelven a desacoplar muchísimo esas dos tasas. Este actor social, digamos, ¿no? Hablando en términos que podemos entendernos, era un actor, entiendo yo por lo que ustedes relatan, que tenía cierta esperanza con la llegada de Milei, y ustedes ahora, a partir de los indicadores, ven que esa situación se va deteriorando, digamos, que se va ampliando ese sector de trabajadores desprotegidos, lo cual, bueno, refuerza un poco la idea que señalaba Hernán de el modelo no cierra si solo se dedica a burbujas de actividad, digamos, que no aportan un entramado adicional, ¿no? Y que se aleja del empleo urbano, porque Exacto. estamos hablando del empleo de la cordillera, del empleo en el campo, se aleja del empleo urbano, que es el empleo donde más población hay. Vos pensás que las provincias que más empleo absoluto perdieron, estamos hablando de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, provincias que tienen grandes ciudades y que tienen su producción y que tienen sus sectores y que tienen construcción, que es uno de los grandes sectores Gran dinamizador de la economía, claro. Además, La pública. es uno de los más dinamizadores y uno de los más perjudicados por este gobierno. Pensá que estamos hablando de 23% de caída entre 2023 y hoy, siendo 2023 un año complicado. O sea, imagínate lo que es el sector de la construcción. Está bien, te queda el que hace el edificio de lujo ABC1 y ese posiblemente lo siga haciendo. Pero después en el conjunto, en la macro, en lo que es algo más grande, la gente ya no puede hacer un baño más, arreglar el techo, pintar de nuevo la casa. Todo eso le cuesta un montón.
Entonces, vos tenés un montón de obra vinculada a pequeñas cosas, y eso está realmente muy mal. A mí me gustaría, como en este contexto de discutir qué pasa en Argentina, decir dos grandes cosas. Una tiene que ver con los problemas que estamos charlando de las ciudades, las industrias, los sectores, las ramas de las industrias que caen. Por supuesto, las más mercado internistas son las que más están lastimándose. Las que tienen algún tipo de posibilidad de encontrar demanda afuera, en algunos casos pueden sobrevivir. Por supuesto, los sectores que estamos diciendo estratégicos van a andar, porque por algo son estratégicos también, que son los que estamos nombrando. Pero entonces tenemos un problema con la industria que se desarma, con la industria que cae, con el empleo urbano que se desarma por ese lado, un gobierno que no hace nada por esto. Me parece que ahí justamente nosotros estamos pensando ya hace unos meses un plan productivo, un plan industrial, algo que nos permita decir, bueno, espera, ¿cómo hacemos para canalizar todo esto? ¿Cómo hacemos, como dice Nicolás Terechuk, que es el presidente del instituto, siempre dice, ¿de qué van a trabajar los argentinos? ¿Y cómo logramos que los argentinos trabajen con empleos de calidad? Bueno, un poco el plan industrial viene a responder eso. Lo estamos haciendo con un poco lo que tenemos, tratando de buscar la vuelta a eso. Me parece que tenemos algunas ideas claras respecto de cómo trabajar sobre el conjunto, hay distintos pilares, cómo derramar de pilares más dinámicos a menos dinámicos, de la cordillera a las ciudades, cómo financiar eso, que también es un problema y requiere mucha discusión, y por supuesto cerrar eso con actores y lograr el aparato institucional que lo logra. Entonces usted es un montón de cosas que es por el lado productivo. Desde mi óptica, lo productivo es lo que después te configura el país. Otros pueden decir, no, guarda, no tanto. La distribución del ingreso es anterior a lo productivo. Yo digo, van juntas. Ahí hay un punto. Yo creo que vos no vas a lograr todo esto que te acabo de decir si no tenés mercado interno. Y no vas a tener mercado interno si no redistribuís un poco el ingreso. Y no vas a redistribuir un poco el ingreso si seguís sacando todos los subsidios como puedas y sin ningún tipo de parámetro. Ahí tenés que tratar de decir, bueno, paremos la bocha un segundo. No podemos seguir matando a todos con las tarifas, no podemos hacer que la nafta suba 24% en 2 meses porque hay una guerra, somos productores, ¿queremos ser petroleros? Sí, pero somos petroleros con nuestras reglas, no las reglas de otro petrolero. Entonces ahí tenés un problema también. Resumo en esto. Dale. Industria para la producción y después rutinas y calidad de vida para familias. ¿Por qué agrego el tema de las rutinas? Porque una familia con rutinas es una familia que puede mandar a los chicos a la escuela, que puede... Digo, imagínate, yo lo veo en una familia puntual, ni siquiera con problemas, pero si vos no lográs, si tenés empleo, no lográs tener niñera, sonaste. Eso ya es una rutina. Si los chicos tienen que ir al fútbol, tienen que ir a inglés, tienen que ir a prepararse para el secundario, tienen que ir al jardín, o tienen que, bueno, tenés que a lo mejor tener una niñera, tenés que lograr que la rutina funcione. Si vos tenés mejores ingresos, va a funcionar mejor. Porque si vos no lográs que a ninguna de estas cosas, y después de la escuela, que gracias a Dios es pública todavía, con todos los problemas que tiene la escuela pública hoy, estamos acá, ¿no? Es uno de los sectores más atacados. Atacadísimos, estamos en la universidad pública y defendiéndola. Pero digo, tenés una escuela pública, entonces todavía los chicos pueden ir a la escuela en el marco de muchos problemas. Pero si a la salida de eso no hay una diferencia para seguir con las rutinas, los padres, los adultos vinculados que están trabajando tienen que atender también eso. Obviamente, olvidate, la diferencia de género también es un montón acá, ¿no? Ahora te paso... Sí, les iba a preguntar eso, porque había como un montón de consensos sobre un montón de cosas que por H o por B parecería ser como que se resquebrajaban totalmente. Digamos, estábamos discutiendo cuidados, no hasta hace mucho, hasta hace 2 años, estábamos discutiendo cuidados. Estábamos discutiendo trabajar 6 horas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Estábamos discutiendo trabajar 6 horas. Como México-Brasil, que está discutiendo eso. La cuestión de la relación entre inflación y tipo de cambio era una cosa muy discutida en el gobierno anterior, y en esta, sacando, digamos, el núcleo sobreinformado, claramente, en el que podemos considerar que estamos nosotros y el dólar está atrasado, es un tema del que mucho no se habla. Recién ahora se está hablando de esto que marcaron muy bien ustedes dos, que la sobreexplotación, digamos, el tema de trabajar tantas horas o tener que tomar empleos o trabajos después de tu trabajo porque no llegas, y
ahora sí se está hablando bastante en la conversación pública de la inflación. Digamos, esto hacia el futuro, digamos, ¿cómo ven que sigue esto para el futuro? Porque digo, está esta propuesta que vos nos traes, pero digo, ¿cómo ven esto a futuro en el mediano plazo para adelante? Porque mientras tanto esto sigue. Sí, y en este contexto, de paso a ella la palabra, Dale. con este tema, para cerrarlo de las rutinas que ya contando, es, Ujú. vos no lo vas a lograr sin distribución del ingreso. Vos necesitas que haya buena calidad de vida para que esas rutinas funcionen. Ujú. Si no tenés esas rutinas armadas, es muy difícil que la educación, la salud, el trabajo ande bien. Entonces todo se te rompe cuando no tenés rutinas. Entonces la distribución de ingreso, es verdad que en un mundo capitalista vas a tener sectores que te van a decir, no, pará, esperá con eso, no avancés por ahí. Y es motivo de debate, nosotros tenemos estos debates, ¿hasta dónde? ¿A Pues lo quién? estamos diciendo, ¿A quién? nunca me tomes extremos, siempre la pregunta es cómo laburás los grises. Obviamente Claro. estamos dentro del capitalismo pensando, pero ¿qué capitalismo? Entonces, eso importa también. Entonces, la distribución del ingreso hasta un punto es necesaria para que todo lo demás funcione. Si no te va a funcionar, te vas a quedar con medio país nada más andando. Ujú. Por eso necesitas tratar de avanzar hacia ahí. Te da mercado y te da rutinas, no es poco. Bueno, después tenés que poder financiarlo. Por eso ahí tenemos problemas. Y los problemas de género dentro de esto también tienen un montón, ¿no? Sí, no, me parece un poco recuperando lo que decías recién, Hernán, que hay algo de, y quizás pensando también un poco en la pregunta con la que arrancabas, Diego, de que el Estado tiene que ser ordenador, ¿no? Tiene que servir para ordenar la vida cotidiana. Y este Estado que se reconfiguró, porque no es que desapareció, que se reconfiguró con el cambio de gestión, es un Estado que vino a desordenarle la cotidianidad al trabajador de pie, y que le vino a ordenar para que le quede de manera más cómoda, puede verse la ley bases en el decreto y la reforma laboral, a acomodarle de acuerdo a gusto y necesidad a las grandes empresas. Y en la reforma laboral es muy interesante porque hay casos muy concretos y sobre lo que vos decías recién, Hernán, de cómo te acomoda la vida, la posibilidad de que te separen las vacaciones, Por ejemplo. ¿no? Claro. Que está en la reforma laboral y que ya no te puedas tomar 2 semanas en verano con las vacaciones de tus pibes. Ujú. La posibilidad de que te armen el banco de horas y que entonces no te paguen más las horas extra como te las venían pagando y que encima te puedan desacomodar la jornada y decirte, no, bueno, quédate unas horas más recuperando porque ayer no tuvimos producción, entonces hoy, y vos no llegás a buscar a tu pibe al colegio. Entonces hay algo de una voluntad de desacomodar, porque no es casualidad, no es anarcocapitalismo, es el Estado desacomodando la vida cotidiana de las personas y acomodando un montón de otras cosas para otros sectores, como puede ser el RIGI, ¿no? Hay algo de eso sin lugar a dudas. Y respecto de la discusión actual sobre la inflación, sí, lo volvemos a discutir porque entendemos que hace ya, diría, desde mediados de 2025 por lo menos, ¿no? Tenés caída del salario real. Entonces, esa caída del salario real es parte de la discusión de la inflación. Y además con indicadores que suben, vos te das cuenta que todos los meses tenemos unos puntos más que el mes anterior, con el INDEC actual, con el IPC actual, que hay Sí, que ver si que en incluso sí no mismo sería encierra una peor, discusión. es otra discusión más, Ujú. pero claramente la gente se va dando cuenta de esto y tiene que ver con el día a día, ¿no? Vos no lográs que se dinamicen ni los sectores ni la sociedad, lo único que estás logrando es que estés acomodando algunas variables que ellos llaman macro. Yo me peleo con esto. A ver, ¿cómo es eso? Porque viste que hay una discusión, es una discusión más conceptual que otra cosa, pero hay una discusión que dice, tenemos la macro andando, pero la micro le falta un poco. Ujú. Lo has escuchado de empresarios de los más grandes del país diciendo, bueno, coincidimos con esta macro ordenada, pero tenemos diferencias en la micro. Se lo escuchó al Sogaray, hay que pasar el invierno, Hay que pasar creo el que invierno. dijo. Pero lo que yo digo es, si vos no me puedes venir a decir, como gobierno, los empresarios hacen a veces lo que pueden, yo no creo que, en algunos casos deben estar presionados o de alguna forma incentivados por el gobierno para que también acompañen, porque si no, no les dan lo que están pidiendo, eso ya ahí me pierdo, pero salgamos de ahí. Ahora les hago una pregunta en torno a eso. Sí, porque los grupos sociales funcionan también así, pero estamos diciendo que tenés un problema ahí, ¿no? Vos no podés pensar que si para arreglar la macro y ordenarla
tenés que destruir la micro, eso no puede ser una macro de nada, ni tampoco algo escindido de lo micro. ¿Qué estamos diciendo? Si vos me decís que todo el ajuste, vos pensás que tenés un ajuste de 2023 de por lo menos 28% del gasto público, 28%. Eso acompañado de 78% por lo menos de ajuste en obra pública. Subsidios 55, 60% más o menos de ajuste. Entonces, un montón de ajuste en cuestiones claves, y vos me decís que la macro anda porque ajustaste todo eso. No, entonces no anda. Entonces esa macro no está bien. Algo falló en todo el esquema, porque vos tuviste que apagar medio país para que funcione. Y claro, si vos me decís que, yo te digo, la nominalidad de los precios tiene mucho que ver con el dinamismo que tiene el mercado. Si vos cortás ese dinamismo, los precios posiblemente no suban más. No sé si bajan, se quedan ahí. Entonces no hay más inflación. Está bien, yo digo, sí, es verdad eso. Así es como vos decís, no emito más. Lo que estás haciendo es cortar lo que sería el oxígeno para el fuego. Pero la causa del incendio no fue el oxígeno. La causa del incendio fue otra. Vos cortás el oxígeno, puede ser que apagues el fuego. Así funciona un poco la teoría monetaria. Te dicen que el dinero es lo que genera inflación. Yo te digo, no, si querés el dinero es el oxígeno. Lo que te va a generar inflación es la relación entre lo que vos estás haciendo y cómo lo financiás en moneda dura, porque un poco funciona así. Un problema estructural ahí atrás. Un problema estructural, exactamente. Ustedes lo centralizan más en la falta de dólares, digamos. Sí, yo por lo menos sí, después obviamente cada uno tiene sus grises, ¿no? Para discutir esto. Pero para mí la discusión de base de este país es la falta de dólares, histórica, y cómo lo gestionás. Por eso cuando te digo, necesitas más industria que exporte, vos necesitas generar más dólares con más tecnología. Este gobierno lo que hizo es cortó una parte de lo que es la necesidad de importaciones apagando el país. Entonces te generó un equilibrio por abajo. No, yo quiero generar equilibrio por arriba. Quiero tener un plan para poder exportar más con tecnología, con calidad, con más empresas, entramados. Me va a costar un montón, pero tengo la oportunidad con esto, con la cordillera, como decimos, y con el agro, que además viene en récords. Para este año se habla de no menos de 35.000 millones de dólares. Entonces, sumado a los 12.000 que te puede dar hidrocarburos, con petróleo a la cabeza. Gas todavía no, en el neto no. Gas te da un poquito, pero te saca por el gas, ¿no? Y minería te va a dar, poner 8.000, 10.000. Es un montón. Entonces ahí podés generar entramados industriales con ese saldo. Pero tenés que pensarlo bien. Algunas cosas tenés que tratar de decir, bueno, esto sí, esto no. Entonces, ¿qué cosa no? Bueno, vos pensás, tiro un dato y ya largo un poco, pero vos pensás que desde que volvimos al FMI y sacamos el cepo en abril de 2025, con Caputo que no llegaba, acuérdate que en marzo de 2025 estábamos explotados, parecía que se iba todo a cualquier lado. Bueno, volvió el FMI, metió 15.000 millones, 5.000 más después. Después vino el rescate del Tesoro. Un montón. Desde ahí hasta acá, se salieron del sistema 38.000 millones de dólares. Son más que 2 casos YPF perdidos, que no perdimos, pero son más que 2 casos YPF. O sea, un escándalo nacional por los 18.000 millones de dólares de YPF, que no los perdimos, y nadie mira que acaban de irse 38.000 millones porque sacaron el cepo. Entonces, está bien, yo entiendo que si vos sacás el cepo tenés un poquito más de dinamismo en los capitales de afuera, y si lo ponés, algunos se van, otros no sé qué. Pero discutimos un poco algo, no es todo o nada. Discutamos un poco esas cosas. Si no, pareciera que no entendemos en qué país estamos. Sumo algo, perdón, porque me gustó mucho lo que decía Hernán de conseguir equilibrios recortando por abajo para lograr, por ejemplo, superávit externo, pero porque te caen mucho las importaciones. Que es lo mismo que está pasando con lo fiscal, si querés, ¿no? Que digo, sostienen el superávit, estamos justo hablando en un mes, abril, donde justo hoy veíamos los datos. El gobierno venía bastante bien, la diferencia entre la deuda flotante, la diferencia entre lo devengado y lo pagado, ¿no? Los compromisos que tiene el Estado Nacional de pagarés y lo que efectivamente después transfiere. Bueno, venía muy en línea en abril y se ve claro con el caso de transporte, colectivos que empiezan a circular menos porque las empresas no reciben la plata que tendrían que recibir del gobierno para funcionar. Se empieza a ver la precariedad de haber logrado superávit financiero, primario y financiero, recortando absolutamente todo tipo de gastos en un contexto de caída de la recaudación
en vez de, por ejemplo, tratar de sostener la recaudación, cambiar su composición, volverla más progresiva, y lo mismo con el gasto, ajustar en algunas partidas, pero no de manera abrupta en cualquier lado, porque te genera después problemas cotidianos como estos: transporte, tener que sostener mes a mes, no pagando lo que ya debe en gaste. Me parece que ahí también hay un problema que cada vez se empieza a notar más vinculado a lo fiscal. No pagando lo que ya devengaste significa que ya lo tenés comprometido y no estás ejecutando ahí, no le estás dando la plata que te lo facturó. Digo, pues es muy técnico. No, sí. Digo, hay un escenario claramente que ustedes fueron describiendo bastante espinoso para el futuro. Lo que yo les pregunto es, el instituto, ¿qué propuestas está pensando? Bueno, ahí tenés cosas. Primero una cosa más política. Bien. Como para pensar algo que es más... no cargo a nadie lo que estoy por decir, debe ser más como ideas propias. Pero lo que ha pasado en la Argentina históricamente es que cuando vos tenés ciclos de la buena, digamos, donde vos tenés ciclos de alguna abundancia, algún crecimiento de las reservas, o tenés lo que llaman viento de cola, o tenés términos de intercambio, para ser más técnicos, favorables, y puedes acumular algunas reservas. Históricamente en la Argentina, las administraciones de eso las hacen los gobiernos correctos. Cuando vos estás en un país completamente ajustado, que no tiene nada, raquítico, reservas negativas, de algún modo llega la derecha a gobernarlo. Cuando eso se da vuelta y tenés alguna oportunidad, la expectativa o concreta, por este momento es un poco y un poco. Hay alguna oportunidad concreta con las exportaciones que tenemos ahora, que son inéditas en el último tiempo. Bueno, lo suele gobernar el gobierno correcto. ¿Qué quiere decir? La gente se da cuenta que hay margen y que no le están dando nada. Estás cada vez peor, pero algunos están cada vez mejor. Y encima con un gobierno que son todos... Sí, aumenta la desigualdad y la transferencia. El plan de desenvasales, ¿no? Pues yo lo que te digo es más estructural, pero si encima tenés funcionarios que se van de viaje con la mujer en el avión oficial o sacan créditos a lo loco y está tan a la vista, lo que yo te digo ya deja de ser estructural para ser evidente, para ser de todos los días. Bueno, me quedo con estructural, no me gusta meterme con otras discusiones menos técnicas, si querés, aunque es increíble lo que han hecho con estas cosas. Pero bueno, vos tenés entonces un contexto en que además, que estamos viendo que tenés mejoras por algunos sectores, pero al mismo tiempo tenés una inflación que está subiendo y que llegó a 3,4 en marzo, bueno, entonces la verdad es que la gente va a decir, acá pasa algo, y si ese pasa algo, de algún modo tiene que verse en las elecciones. Esperemos que eso ocurra. O sea, tiene que armarse algo, tiene que haber cierta unidad, cierto trabajo conjunto para poder ofrecer algo, y ahí es donde vienen los planes y ahí viene lo que uno puede ofrecer y armar y tratar de aportar desde un lugar donde nos juntamos técnicos, digamos. Me parece que ahí hay algo para dar, ¿no? En este tipo de planes que estamos comentando hoy, donde hay una oportunidad cierta. Entonces, digo, el país no tiene por qué ser el de 2024, el de 2020 con la pandemia, 2019 con la crisis que generó Macri. No tiene que ser eso. Si querés, no tiene que ser tampoco 2015, donde estaba todo un poco forzado porque no llegábamos tampoco con las divisas. Entonces tenés que recuperar un poco lo que pasaba en ese momento. Si bien yo rescato mucho el esfuerzo de 2015, pero te digo, hoy no lo construyas. Si estabas ahí, lo rescato. Tiene que servir como un diagnóstico, pero no como un látigo. Entiendo la fortaleza política de llegar a eso, pero la recontra entiendo. Pero desde acá no vayas a eso. Tratá de ir a 2010, por decirte algo. Bueno, cae la vuelta. Pero tenés para hacer esas cosas. Pensando un poco en lo propositivo, también estamos trabajando desde el área de trabajo. Venimos trabajando igual que desde el área de economía, siempre en conjunto con otros institutos, con otros espacios, porque entendemos que nadie va a descubrir la pólvora, ¿no? Hay un montón de propuestas que quizás hay centros de estudios que vienen laburando esto hace muchísimo y que tienen propuestas. No creemos que el problema en Argentina sea, o del peronismo sea solamente una falta de un mal diagnóstico.
Hay muchos buenos diagnósticos. Por además, eso, porque, totalmente. digo, No fue un problema de diagnóstico a lo lo que nos mejor sucedió el año. hay gente que no le gustan gestión nuestros anterior. diagnósticos, pero diagnósticos tenemos un montón y son más o menos. Total. Y propuestas acordes a esos diagnósticos también, porque no creemos que falten técnicos, ¿no? O por lo menos hablo a título personal, no es un problema de que falten técnicos. Pero yendo a las propuestas del área trabajo, que decíamos es una de las áreas quizás más convulsionadas y que uno lo siente más en la cotidianidad, ¿no? Sí, Porque claro. nos toca a todos en la cotidianidad muy de cerca. Armamos un proyecto de propuestas o un set de propuestas con otros institutos como respuesta también a la reforma laboral. Para nombrar, entendemos, en diagnóstico entendemos que hay dos problemas, el de la informalidad, que ya lo hablábamos, pero también el de los trabajadores pobres, que incluye a trabajadores formales. Para ser corta y al pie, pueden ir a ver en nuestra página todas las propuestas, pero para ir un poco a lo que veníamos charlando, entendemos que desde el Estado, por ejemplo, una cosa que se puede hacer es recuperar el salario mínimo vital y móvil como una herramienta para empujar desde abajo las paritarias, que este gobierno dijo que varias veces que no iba a convalidar si es más del 1, si es más del 2, depende del momento en que lo enganches, pero encima pisó el salario mínimo vital y móvil porque ajusta un montón de planes sociales, y eso entonces ahí pierde una capacidad el Estado de poder tirar y tener también otra herramienta para formar parte de esa discusión que es, si querés, entre privados a veces. Recuperar el salario mínimo vital y móvil, por supuesto mejorar los salarios del sector público, porque no hay forma de que el Estado le ordene la vida, le ordene lo que le tiene que ordenar a la gente con trabajadores mal pagos. Porque tenés policía que te hace paro, porque tenés trabajadores de colegios que no arrancan las clases, por supuesto, porque perdieron un tercio de su salario desde el cambio de gestión. Entonces, recuperar salud. Se ve en todas las áreas de la vida que el Estado debería ordenar un deterioro producto de la caída del gasto, salarios malos. Entonces, salario mínimo vital y móvil, recuperar los salarios de los trabajadores públicos, también pensar sistemas de exenciones. La informalidad se concentra en las empresas más pequeñas, ¿no? En las pymes. Bueno, pensar, por supuesto, tenemos ahí un montón de propuestas en torno a eso. Pensar algunas exenciones impositivas para mejorarles la cancha a las pequeñas empresas donde se concentra la informalidad, y también, por supuesto, porque la informalidad no de esta época quizás hay una de las áreas donde más viene creciendo, que es en el trabajo de plataformas, a diferencia del gobierno que en la reforma laboral plantea, los deja por afuera, como si no hubiese relación de laboral ahí. Bueno, entender que hay una relación laboral novedosa, que no es igual a todas las relaciones laborales que venía viendo, porque efectivamente hay trabajadores que tienen otro trabajo y que después hacen unas horas para complementar, pero también entendemos que ahí tiene que haber un esquema donde haya un reconocimiento de la relación de dependencia con algunos ajustes, dependiendo, por ejemplo, como está haciendo la región, la cantidad de horas que trabaja el trabajador con distintos regímenes, ¿no? Sí. Bueno, creo que una propuesta bastante interesante. Hay que ver ahí las tensiones que puede haber a la hora de, bueno, dar vuelta a algo que recién se acaba de aprobar, digamos, ¿no? Porque la realidad es esa. Pero bueno, creo que hemos más o menos recorrido todos los temas. Entramos bastante, hay muchas cosas por hablar. Me quedó picando mucho lo del tema de con qué actores vamos a... Pero a mí me gustaría decir una cosita también estructural para cerrar. Dale. Y es no quedarnos con la idea de que es cuestión de quererlo solamente. Todos lo queremos, o por lo menos casi todos los que coincidimos en el país que queremos. También hay que irlo llevando de a poco y con las ideas claras para no repetir los errores del pasado. Entonces, eso es algo que también nos estamos viendo mucho. Cuando hablamos con jóvenes también eso aparece. Che, no queremos todo esto que ya pasó, pensemos esto que es novedoso, pensemos aquello. Entonces, hay formas de traer la forma de mirar de los jóvenes y tratar de sumar eso en cosas que no sean bruscas, digamos. Tenés que tratar de lograr un poco todo lo que hablamos acá con los actores, que me parece que están, es cuestión de ordenarlos un poco, pero también es cierto que mi ley ayuda a ordenarlos bastante, pues está un desastre que de alguna manera vamos a tener que ordenarnos. Entonces, eso también está, y pensar en que hay como algo más de optimismo. Seguro que hay herramientas y hay una forma de hacerlo despacito y llevarlo bien y hacer que la Argentina sea mucho más pujante, productiva y lidere Latinoamérica, porque la Argentina tiene condiciones para liderar no en mercado, porque ahora sí es gigante, pero sí en tecnología, industria e igualdad social. Latinoamérica tiene las condiciones. Y en este momento no está en los primeros lugares de eso. Entonces, tiene que ir de a poco y buscar ese lugar.
juntando actores, por supuesto, generando las capacidades estatales, tanto nacional como provincial, y ahí tiene algo para hacer. Y bueno, hay que juntarse, hay que laburar y laburar, ¿no? Ese es el desafío, por eso los invitamos. Les quiero agradecer a los dos por venir. Quedaron muchas cosas para hablar, obviamente. Seguro vamos a volver a hacerlo. Y bueno, sigan al Instituto Argentina Grande en las redes, Instagram, Twitter y su página de internet. Sí, todo. Y también al Observatorio de Economía Política, que Claro. es el que está invitando a estos espacios. Así que muchas gracias. Muchas Y nos vemos pronto.